Siguiendo la brillante exposición que escuchamos recién de Marta, vamos a retomar el tema del HIV como una enfermedad inflamatoria. En primer lugar, vale la pena mirar este mapa. Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud del año 2015, mostrando la proporción de la población con más de 60 años en aquel momento. Hace de esto 7 años. Esto es lo que se proyecta para el año 2050. No estoy hablando de la población viviendo con el virus, estoy hablando de la población general. Tenemos un envejecimiento general de la población. Acabamos de llegar a 8.000 millones de personas y se estima que en no más de 12 a 15 años vamos a llegar a 9.000 millones de personas. Entonces, evidentemente la población está envejeciendo, está creciendo y eso, por supuesto, se verifica también en nuestra población de personas viviendo con el virus. Si miramos la situación de la población en la Argentina, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que en el año 2010, que es el último dato de censo que tenemos, porque el censo que se hizo ahora en el 2022 todavía no están los resultados detallados, las personas de 60 años y más representaban ya el 14% de la población, mientras que hace 50 años representaban solamente el 8,9%. Y evidentemente también pueden ver cómo en la Argentina ha habido un crecimiento en la esperanza de vida y en el bienestar de los pacientes. Evidentemente nosotros sabemos ya desde hace mucho tiempo, y esto ha sido hablado a lo largo de la tarde de hoy, de qué manera la proporción de pacientes que tienen más de 50 años se ha venido incrementando también en la población HIV positiva. Esto es de una corte en Holanda, y lo que se espera entre el año 2010 y el 2030 que esto pase del 28% al 73%. Y esto evidentemente, la carga está en general asociada al incremento de la enfermedad cardiovascular comparada con otros incrementos en otras comorbilidades. De modo tal que estamos en una situación en la cual, en la medida en la que va pasando el tiempo, vamos a tener más comorbilidades para confrontar. Y el otro problema que tenemos, y se habló recientemente, lo decía Marta, que era muy importante empezar tempranamente el tratamiento, pero resulta ser que los adultos mayores suelen ser presentadores tardíos. ¿Y por qué pasa esto? Primero, porque no tienen conciencia de su situación de riesgo con el HIV. En segundo lugar, cuando nos consultan a nosotros y vemos una persona de 60 años, pensamos que puede tener un cáncer, que puede tener una enfermedad metabólica, que puede tener una enfermedad de otro tipo, y por ahí demoramos en hacer el diagnóstico. Esto ha pasado con mucha frecuencia. Esto los ingleses lo llaman la enfermedad de la generación gris, por el color gris del pelo. Y en realidad escuché decir alguna vez que esto tiene que ver con que la gente a cierta edad vuelve a la vida social y vuelve a tener actividad sexual. Alguien dijo alguna vez que la institución más perfecta que inventó el ser humano es el matrimonio, pero lo hizo para cuando la gente se moría a los 50 años. Como la gente sobrevive más de 50 años, se separa, salen a la vida social, no se consideran en riesgo, consideran que el VIH es una enfermedad de la gente joven, y ahí tenemos los problemas. Y se presentan, entonces terminan o siendo presentadores tardíos o diagnosticados tardíamente por los médicos. Recientemente se presentó un trabajo en el Congreso de Glasgow que me pareció interesante conversar con ustedes. Hay un score que, fue elaborado previamente en Francia, y lo que se hizo, este score que fue tomado para personas mayores de 60 años, hizo un índice pronóstico de mortalidad por cualquier causa. Y lo que hicieron los suizos es validar este score con su propia población. Y como pueden ver ustedes, evidentemente la posibilidad de la mortalidad tenía que ver con un tema de suma de puntos. Cuando en la medida en la que sumaba más puntos, y fíjense que lo que suma puntos, 6 puntos, por ejemplo, es tener menos de 200 CD4, tener un cáncer no relacionado con HIV, 8 puntos dado enfermedad cardiovascular, deterioro de la función renal, cirrosis hepática, etc. En la medida en la que se van acumulando, distintos puntajes, evidentemente la posibilidad de sobrevida baja alrededor del 46% menor en la gente que tiene un score mayor de 20. O sea que es interesante que un score desarrollado en Francia ha sido validado ahora también en Suiza. Y acá pueden verlo de otra manera, la probabilidad de sobrevida, cómo va decreciendo a lo largo de los años, en la medida en la que el score es mayor.
Los síndromes geriátricos han sido descritos magistralmente por quien acuñó el concepto de síndrome geriátrico, que es Giovanni Guaraldi, y es importante tenerlos siempre presentes, ¿no es cierto? Están allí en el listado, no se los voy a leer, pero hay que tener en cuenta que esta es una situación que se produce en la población HIV negativa, pero se produce también en la población HIV positiva con mayor frecuencia. En Fundación Huésped hemos hecho en su momento una encuesta acerca del acceso al cuidado de la salud y la prevención de HIV e ITS en los adultos mayores. Como pueden ver ustedes, el 63% no estuvo en contacto con actividades de prevención de VIH e ITS y el 60% realizó una consulta médica en el último año. Quiere decir que tuvo una consulta en el último año, pero nadie le habló del tema del VIH. El 70% nunca se realizó un test de VIH entre estas personas mayores de 60. El 30% contestaron porque tengo una pareja estable. O sea, que confiaron que con tener una pareja estable estaban exentos de riesgo. Ustedes dirán si esto es así o no. El 25% no se consideraron directamente en riesgo. Otro 25% nunca recibió el ofrecimiento por parte del Servicio de Salud y un 20% que no se le presentó la oportunidad. Les muestro esto simplemente para recalcar el rol que tenemos nosotros como profesionales de la salud, de no subestimar la situación de las personas mayores en términos de riesgo. Hay un estudio que se hizo una vez, que es el estudio START, que era para tratar de demostrar si el agua moja, y en este caso era si el tratamiento antirretroviral debía ser temprano o diferido. Como pueden ver, por supuesto, el tratamiento antirretroviral temprano es mejor que el diferido, pero la gran diferencia se ve en el grupo mayor de 50 años, como lo pueden ver acá. O sea, en los menores de 30 hay una diferencia de aproximadamente el doble, pero acá es 5 veces mayor entre los mayores de 50 años. De modo que insistir con el tratamiento temprano nunca va a estar de más. Esta es una lámina de Giovanni Guaraldi que muestra de qué manera nosotros, en las prioridades de la atención de los pacientes VIH positivos, fuimos pasando de la situación de las infecciones oportunistas y la muerte de gente joven a la situación de los primeros tratamientos basados en DDI, Nirabir, etcétera, con lipodistrofia y comorbilidades, y finalmente llegar a la situación actual de la multimorbilidad, la fragilidad y la discapacidad. Y por supuesto que tenemos una patogénesis que fue muy bien descrita por Marta, a donde hay básicamente factores que hay que tomar en cuenta. El paciente por un lado, el virus por el otro lado y en menor medida el tratamiento. Y digo en menor medida el tratamiento por los tratamientos modernos que estamos usando ahora. Pero aquellos que tenemos algunos años recordamos esos tratamientos que eran nefrotóxicos, que eran hepatotóxicos, que producían alergias, que producían situaciones realmente complejas en términos de tolerancia digestiva. Y fíjense, esto fue inclusive etapa de la revista Time, ¿no? En un momento ponen el asesino secreto y entonces habla de la sorprendente para ellos, ¿no es cierto?, asociación de la inflamación con las enfermedades de los órganos nobles. La inmunosenescencia es un proceso natural. En la facultad nos enseñaban que el hombre tiene la mujer tenemos la edad de las arterias. Y es cierto, pero también tenemos la edad de nuestro sistema inmunológico. En la medida en la que vamos creciendo, nuestra capacidad de generar células de memoria se reduce, la susceptibilidad a los patógenos se incrementa y en un momento se estabiliza el número de células T circulantes, con lo cual nuestras posibilidades de defendernos de agentes infecciosos es mayor. Waldo Belloso hizo mención al debate acerca de si el HIV es un modelo de envejecimiento acelerado o acentuado. Esto quiere decir, si pensamos que es un envejecimiento acentuado, cáncer y los síndromes geriátricos ocurren a las mismas edades, pero más frecuentemente en los pacientes HIV positivos. Si pensamos que es un envejecimiento acelerado, esto sucede en una década más temprana. Me parece que es un debate que no tiene demasiado sentido, porque en un caso o en el otro estamos confrontando exactamente el mismo tipo de problemas. Lo que sí es interesante saber, esto es un dato relativamente reciente publicado en eScience, es que este fenómeno de envejecimiento acelerado no es un fenómeno que pasa a lo largo de los años, sino que la propia infección por VIH acelera digamos, de una manera inmediata el envejecimiento celular. Se comparan dos poblaciones macheadas por la edad, individuos HIV negativos, al cabo de 2 o 3 años no se observa que hay una aceleración del envejecimiento celular, y por el otro lado se compara con individuos HIV positivos, a los 2 o 3 años se compara que tienen envejecimiento celular. Es decir, que este es un evento temprano, y por lo tanto hay que atacarlo tempranamente.
Sabemos que hay una multivariabilidad que es comparativa por edades, y lo podemos ver acá en estas dos columnas. Acá tenemos a la población de individuos HIV positivos, aquí HIV negativos. Estos números que ven en azul, un 40 y tantos % aquí, un 20% aquí, son los individuos que no tienen ninguna comorbilidad. Y todos los otros colores son una comorbilidad, dos comorbilidades, 3, 4. Evidentemente los pacientes HIV positivos tienen más comorbilidades, como venimos viendo. ¿Con qué se correlacionan estos factores? Bueno, el envejecimiento del HIV crónico, toxicidad de los antirretrovirales, como decíamos antes, sobre todo con los más viejos, sedentarismo, dieta, tabaquismo, estrés, depresión, que eso genera condiciones de inflamación y fibrosis. Recuerden que la inflamación viene seguida de fibrosis, es decir, viene seguida de alguna manera de destrucción de tejidos nobles que hace que ya no funcionen como antes. Dislipemia, resistencia a la insulina, reducción de las capacidades de los individuos que terminan en enfermedades metabólicas, cardiovasculares, renales, etc. La hipótesis es que la infección por VIH induce una respuesta inflamatoria persistente, lo cual resulta en respuestas patogénicas y en enfermedad de órganos diana. Niveles elevados de marcadores inflamatorios, como señalaba Marta, incluyendo la interleuquina 6, se asocian con un mayor riesgo de comorbilidades no relacionadas con el SIDA y mortalidad en pacientes infectados por VIH. Y el tratamiento reduce parcialmente algunos de estos biomarcadores inflamatorios, sin embargo, es posible que sigan elevados en comparación con personas sanas no infectadas por el VIH. Y Marta hacía referencia al tema de los telómeros, y este es un tema muy importante, porque como ustedes pueden ver, las células pueden dividirse un número limitado de veces. Ese número está controlado por la calidad de los extremos de los cromosomas, que se llaman telómeros. Las células con telómeros acortados van a la apoptosis, es decir, a la muerte celular programada, y con esto se vuelven refractarias a las señales de división. Quiere decir que la posibilidad de reconstruir tejidos se va viendo alterada en la medida que la gente envejece. Esto no pasa solo con la población con HIV, pero pasa de una manera más frecuente en esta población. Y claramente podemos verlo aquí, que la longitud de los telómeros está significativamente reducida en personas que son vírgenes de tratamiento, pero son HIV positivas. Y se comparan los HIV negativos con los HIV positivos y se ve que hay un incremento del recambio de las células T y una inhibición directa de la telomerasa por el HIV, de modo tal que el HIV en sí mismo es un factor de aceleración del crecimiento. Ya se habló del tema de la fragilidad. La fragilidad no es un síntoma, es una consecuencia de los procesos que venimos discutiendo esta tarde, a donde hay formas de calcularlos. Lo más frecuente es el fenotipo de Fried, de esto seguramente Cristina Erlanderson va a hablar mañana, donde se verifica lentitud, debilidad, baja de peso, poca actividad, fatiga, que pueden terminar induciendo discapacidad. Las escalas tradicionales de riesgo cardiovascular que se usan subestiman el riesgo en las personas viviendo con el virus. Observen ustedes, por ejemplo, el score de Framingham, que es el más popular, el más conocido. Esta es la predicción que hizo en pacientes HIV positivos, y estos son los eventos cardiovasculares observados. Y si tomamos el riesgo de la Asociación Norteamericana de Cardiología, nuevamente podemos ver que los fenómenos observados han sido más evidentes, han sido más altos que los fenómenos predichos por este riesgo. ¿Cuáles son los elementos que nosotros podemos trabajar para modificar esto? Fíjense, hay algunos que nosotros podemos modificar la carga viral, podemos modificar los CD4 hasta cierto punto si empezamos temprano, podemos de alguna manera hacer algún manejo farmacológico de la diabetes, podemos trabajar sobre la hipertensión, y por eso es muy importante recordar lo que alguien dijo durante el curso de la charla de hoy: no es solamente cuestión de mirar la carga viral de los CD4 y despachar al paciente, sino realmente hacer un examen integral y no olvidarse de tomarle la presión a los pacientes, que es un tema importante porque la hipertensión es un asesino silencioso, ¿no es cierto? El colesterol es perfectamente manejable con estatinas, con distintas sustancias, y el hecho de fumar es sumamente importante. Yo en el consultorio tengo en la computadora el score de Framingham y le calculo al paciente el score de Framingham y le digo, si no fuera fumador, este es el resultado. Y ahora le agrego, digamos, tiqueo en fumador y inmediatamente el score aumenta 10, 20, 30%. Nosotros tenemos que tener una actitud docente con los pacientes en el sentido de ayudarlos a entender que dejar de fumar es un factor fundamental en este sentido, y nosotros en Fundación Huésped estamos por empezar un trabajo ahora de investigación con la Universidad de Rochester en el sentido de tratar de identificar los factores que hacen que la gente fume.
Por supuesto que tenemos en el tema del cánceres atribuibles a que pueden generar mortalidad en pacientes HIV positivos. Es una tabla muy larga, no voy a describirla, solamente quiero señalarles dos cosas. Que hay un punto de intersección entre los mayores de 55 años y las personas que tienen menos de 200 CD4. Y fíjense ustedes que con más frecuencia tienen cánceres no asociados a SIDA, entre comillas. Ustedes saben que hay cánceres que están asociados a SIDA, como el sarcoma de Kaposi, el linfoma, el cáncer de cuello uterino, y otros que supuestamente son cánceres no asociados a SIDA. Sin embargo, esos cánceres no asociados a SIDA se ven con más frecuencia en la población HIV positiva que en la población HIV negativa. Y por el otro lado tenemos la incidencia cruda de cáncer, donde ustedes pueden ver que entre los no fumadores, fumadores actuales o fumadores previos, tienen mayor tendencia a tener cáncer que las personas que nunca fumaron. Y si lo tomamos por grupo de CD4 y HIV, es decir, carga viral, los que tienen un buen perfil, es decir, CD4 altos y carga viral baja o indetectable, los que están en situación intermedia y los que están en situación más empobrecida en ese sentido. O sea que tenemos factores que podemos manejar, no podemos evitar el paso del tiempo, pero sí podemos modificar la evolución a lo largo del tiempo, trabajando sobre algunos factores como la carga viral, el CD4 y el tabaquismo. Para la enfermedad renal avanzada, otra vez, tenemos elementos que podemos manejar exactamente igual que antes, el hecho de fumar, colesterol, hipertensión, CD4, carga viral y diabetes. Y otro estudio que se presentó recientemente en Glasgow es muy interesante porque muestra que nuevamente en esta situación las mujeres están peor que los hombres. Fíjense ustedes que el exceso de mortalidad en personas viviendo con el virus, comparado con personas HIV negativas, es de 2 veces aproximadamente mayor en los varones y es de casi 3 veces aumentado en las mujeres. Y por supuesto que hay una cantidad de factores aquí que intervienen, enfermedades infecciosas en primer lugar, pero aún cuando por una razón de tiempo no se los muestro, aún eliminando las enfermedades infecciosas, las mujeres tienen mayor tendencia a la mortalidad viviendo con HIV que los hombres. Y otro factor que no se toma en cuenta, que también fue publicado este año, es el tema de la menopausia. Estos son datos de la Corte Suiza que muestra cómo a lo largo del tiempo la proporción de mujeres con menopausia precoz, es decir, previa a los 45 años, sin una causa que lo justifique, sin ovariectomía, sin tomar medicación, etcétera, ha ido creciendo en el tiempo y cómo de alguna manera la pirámide poblacional se va corriendo hacia la izquierda, si ustedes quieren, teniendo cada vez más un incremento de menopausia al triple en las mujeres jóvenes. Y esto es sumamente importante de tener en cuenta porque este es otro factor que muchas veces no se discute con nuestras pacientes mujeres. Waldo habló con suficiente autoridad de los cambios en la farmacocinética en los adultos mayores. Simplemente recordarles que tienen trastornos de absorción por modificación del pH gástrico, tienen temas de distribución por un incremento en la grasa corporal, una menor eliminación renal y un reducido metabolismo hepático por reducción del flujo hepático renal, el flujo hepático quiero decir, lo cual evidentemente va a llevar a una situación de dificultades en la farmacocinética de los medicamentos. El tema de que los adultos mayores tienen más comedicación ya lo hemos hablado. Sabemos que las interacciones medicamentosas no van a desaparecer. Y entonces esto que se dijo hoy me parece muy importante. No es tanto ya el tema de las interacciones de los antirretrovirales, sino las interacciones de las drogas que se venden, sobre el mostrador, sin ningún tipo de receta médica, las drogas que toman los pacientes por consejos de familiares, de amigos, y por el otro lado, las drogas recetadas por otros colegas que no toman en cuenta la situación de nuestros pacientes. ¿Qué le pedimos al tratamiento antirretroviral para estas situaciones? Por supuesto que lo que lo pedimos es máxima potencia, alta barrera genética, mínima toxicidad y mínimas interacciones. Y en este sentido, nosotros tenemos en adultos mayores que inician tratamiento antirretroviral excelentes resultados. Fíjense ustedes, basados en Raltegravir, basados en Efavirenz, basados en Dolutegravir, Abacavir 3TC, basados en Efavirenz nuevamente, basados en Dolutegravir o en Victegravir en forma comparativa, basados en Dolutegravir con TAF, basados en Dolutegravir con 3TC, es decir, que en general tenemos resultados que están por arriba del 80-90%, aún en los adultos mayores. No es una condición para fracasar el tratamiento antirretroviral que se trate de adultos mayores. Sí es una condición de ser adulto mayor la menor recuperación de células CD4, pero no así la caída de la carga viral. De modo que de lo que se trata es de hacer una intervención multidisciplinaria
donde tenemos que tener, por un lado, que tratar las enfermedades, revisarlas por farmacia, evitar las interacciones, controlar los factores que podamos del riesgo cardiovascular. Se habló ya de la depresión y de la estimulación cognitiva, la corrección de los déficits sensoriales. A veces un par de anteojos y un audífono resuelven muchas cosas para nuestros pacientes. El ejercicio físico como mínimo 2 veces por semana y la nutrición adecuada con aporte de vitamina D y calcio, sobre todo para el tema de lo que es la salud ósea. Y dejé para el final el incremento de las actividades sociales, porque me parece que lo que no podemos olvidar son los determinantes sociales de la salud. Todos los elementos que tienen que ver con la pobreza, con el aislamiento, con la falta de acceso a relaciones sociales, son elementos que evidentemente funcionan como elementos deleterios para la evolución de nuestros pacientes. La edad no es un preservativo. Esto es una campaña promocional que se creó en el año 2012 en la ciudad de Nueva York, dirigida específicamente a los adultos mayores, diciéndole, hable de sexo con su médico. Y en realidad nosotros deberíamos decir, hable de sexo con su paciente. No importa la edad que tenga. Tengan presente que esta situación es una situación de riesgo y que no podemos subestimarla por la edad de los pacientes. Finalmente, entonces, para ir terminando, podemos decir que cuando envejecemos con HIV, la actividad sexual no tiene límites de edad. Como les dije antes, la generación gris va por el segundo round después de la separación, o inclusive a veces antes. Los adultos mayores no se sienten en riesgo y son presentadores tardíos. Los equipos de salud no suelen hablar sobre actividad sexual con los adultos mayores. El testeo del VIH no es parte del screening regular en los adultos mayores. Todos le pedimos una glucemia, le pedimos un colesterol. ¿Por qué no le ofrecemos el testeo? Y si nos dicen, doctor, ¿por qué me lo va a pedir a mí? Que en realidad no tengo demasiadas chances de tener HIV. Es para confirmar que sos HIV negativa. En la Argentina, el 99,6% de las personas somos HIV negativas. Hay un 0,4% que es HIV positivo. Pero de ese 0,4%, casi el 20% desconoce su situación. De modo que promovamos el testeo voluntario, por supuesto, de la forma más masiva posible. Pero como les decía, los síntomas son inicialmente atribuibles a otras causas por los pacientes y por los profesionales. Y si todo esto le agregamos que el estrés, el aislamiento y el estigma aceleran el envejecimiento, tenemos la tormenta perfecta para una situación a donde sumamos lo inevitable, que es el envejecimiento, con lo evitable, que son las consecuencias del HIV. El tiempo pasa y el HIV produce morbimortalidad, pero otros factores también participan. La inmunosenescencia está fuertemente relacionada con la inflamación. La fragilidad es el camino que nos lleva a la discapacidad y se correlaciona con la mortalidad. Esto puede ser acelerado o acentuado por el envejecimiento. Tenemos que tratarlo lo antes posible y compartir el esfuerzo de la adherencia. Aquí quiero subrayar el concepto que el paciente no adherente es un fracaso del médico también. No es un problema del paciente que no sea adherente. Si el paciente no adhiere es porque en el diálogo con el paciente no hemos sido suficientemente convincentes para demostrarle que es importante que mantengan la adherencia al tratamiento. El tratamiento debe seleccionarse apropiadamente para esta población, por supuesto. Ejercicio, dieta, estilo de vida, ser considerado en cada visita. La vida es esencialmente la cantidad, es cantidad, pero calidad a preservar. Por eso se habla del cuarto 90. Ustedes habrán oído que la Organización Mundial de la Salud promueve el 90-90-90 y ahora promueve el cuarto 90, que es la calidad de vida de las personas. Millones de personas con el virus VIH envejecerán desafiando nuestro sistema de salud. Este es un tema que la salud pública tiene que tomar. Tenemos pacientes que van a vivir más tiempo, van a necesitar más tiempo de cuidado y tenemos que fortalecer los sistemas de salud. Se da la casualidad que en esta semana, tanto en Madrid como en Buenos Aires, tuvimos manifestaciones del personal de salud reclamando por sus salarios, reclamando por el fortalecimiento de su sistema de salud. Y me parece que es un tema que hay que tener en cuenta por fuera del VIH, pero por supuesto también en relación al VIH. Y termino recordando una frase de Gabriel García Márquez que dice que no es cierto que la gente deje de perseguir sus sueños por envejecer. Envejecen porque dejan de perseguir sus sueños. Muchas gracias.